Por tanto, focalizaré toda mi presentación en cómo las organizaciones han dado este giro hacia la información precoz y cómo intentan desarrollar políticas preventivas más basadas en lo que pudo ser y no fue que en el análisis del propio evento. De hecho, hay no pocos ejemplos en los cuales se muestran casos como el que ven en la transparencia que estoy utilizando ahora. Este caso es de una empresa que decidió pasar claramente a intentar fomentar el reporte y el análisis de eventos sin consecuencias, en este caso de eventos Tier 4. En el año 2012 fueron capaces de identificar 62 cuasi incidentes reportados. Con estos 62 eventos reportados tuvieron 25 accidentes muy graves con víctimas. Una política clara de fomento del reporte y la notificación de eventos de seguridad les llevó a que 4 años después ya consiguieron captar 260 claros precursores de accidente, lo que les llevó a sufrir solo, y entiéndase el solo entrecomillado, 4 accidentes muy graves. Toda la literatura está insistiendo en esta idea de cómo la información precoz de anomalías es un esfuerzo que tiene una clara recompensa en términos de reducción de los accidentes con alto potencial o los accidentes con consecuencias graves. Sin embargo, si bien es conocido por las organizaciones que es necesario trabajar en esta línea, nos encontramos con otra evidencia que yo he vivido, imagino que algunas de las personas que me estén escuchando ya habrán vivido, y es que en realidad las organizaciones industriales compuestas por seres humanos no conviven bien con las malas noticias. De hecho, las estructuras jerárquicas de las organizaciones y también las organizaciones con altas exigencias de seguridad son auténticos filtros de malas noticias. Estas estructuras de decisión piramidal básicamente lo que persiguen es la permanente transmisión de buenas noticias hacia las estructuras de decisión. Insisto en la idea, por un lado existe la conciencia técnica y científica y la evidencia de la investigación de que solo con información precoz puede avanzarse en materia de prevención de riesgo mayor, y al mismo tiempo las organizaciones son estructuras humanas que filtran las malas noticias. De hecho, si yo tuviera que decir una característica de las organizaciones que a posteriori en mi vida profesional se han demostrado como más inseguras, son precisamente las organizaciones más silenciosas. Suelo decir que en las organizaciones que tienen claros patógenos de seguridad no se suele oír ni una mosca. Y al revés, hay algo que caracteriza a las organizaciones más seguras y es el enorme volumen de información negativa que maneja. De hecho, no solamente las organizaciones más confiables son receptivas ante la información negativa, sino, como decía el gran maestro Jim Reason, son informaciones que tienen líderes que duermen mal y que son conscientes de que cuando no se escucha ninguna información negativa, más que ser un buen indicador, es más bien un indicador de ocultamiento y, por tanto, un claro motivo de preocupación. ¿Y los empleados? ¿Por qué no informan los empleados? Pues ocurre un poco la misma idea. Por un lado, insisto, todo el mundo sabemos que es importante trabajar con el reporte y la notificación. Las estructuras de dirección no son favorables a escuchar malas noticias y la operación de primera línea temen, desgraciadamente, a la culpabilización. Por un lado, a la culpabilización personal. No hablo necesariamente de miedo, pero sí que hablo
en muchos casos, y veremos ahora después algunos casos paradigmáticos en los que los operadores tienen miedo de señalar eh, situaciones de riesgo o situaciones incidentales porque corren el riesgo de ser culpabilizados por dicha situación, o simplemente porque tienen la impresión de que la identificación de una situación de riesgo potencial puede suponer algún tipo de problema para otros colegas. Al mismo tiempo, los informantes son también conscientes de que no siempre su información y su propia persona va a ser protegida. No necesariamente hablo de anonimato, no, la información de seguridad no convive bien con el anonimato. Sin embargo, es necesario entender que el informante y la información crítica para la seguridad debe ser tratada con criterios de confidencialidad y de desidentificación. Al mismo tiempo, en muchos casos, no se informa por un fenómeno bastante conocido en nuestro oficio, y es que cuando una situación de riesgo convive durante mucho tiempo en las instalaciones, se aprende a convivir con ella. Y cuando digo que se aprende a convivir con ella, es que se normaliza su existencia y termina por pasar desapercibida. Lo que puede llegar a ser importante y obvio para las estructuras de decisión, para los técnicos de seguridad operacional o incluso de seguridad laboral, no necesariamente es obvio para la persona que vive la operación cotidiana. De hecho, una de las acciones que suelen ser sorprendentes en cualquier proyecto de cultura justa es que si se desea que el personal informe, hay que formar e informar a los empleados sobre qué es o cuáles son las cuestiones sobre las que es necesario informar. Otro caso bien conocido de por qué los empleados no informan es que la empresa no siempre muestra interés ni da feedback a las personas que informan. No se suele reconocer al que viene con problemas, más bien al contrario, suele en muchos casos encapsular o estigmatizar a la persona que sistemáticamente señala problemas. Y la persona que señala problemas de manera reiterada y no es escuchada, simplemente termina por ser desmovilizada. Se desmoviliza la energía suficiente para reportar. Al mismo tiempo, también el propio Rison señalaba otra evidencia en el tipo de problemas que nos encontramos con los sistemas de reporte, y es que reportar o informar de un problema suele dar más trabajo. Hay que cumplimentar documentos, hay que formularios, hay que reunirse, hay que escribir informes, hay que explicar, y por tanto el balance a veces es negativo y las personas prefieren intentar resolver el problema cuando así lo estiman dentro de ámbitos más bien locales. Y el último problema que me gustaría indicar y del cual he tomado conciencia clara recientemente es en las grandes corporaciones. Incluso existe o comienza a existir ranking y comparativas, vamos a decir, de seguridad entre sites, entre diferentes instalaciones industriales. Recientemente tuve conciencia de que una gran instalación industrial estaba comenzando a esconder sus incidentes para que esto no fuera percibido por la central de la corporación como un indicador de ineficiencia o de falta de resultados en materia de seguridad. Esta cuestión me parece determinante y probablemente deberá ser tratada en otro foro. Un aspecto que me parece fundamental en la cuestión relativa a la información precoz en seguridad es el silencio de los contratistas. No existe ya una gran instalación industrial en que gran parte de sus actividades o particularmente de su mantenimiento no se haya externalizado, y por tanto el reporte no solamente es necesario de los empleados
que pertenecen a la propia compañía, sino que es deseable, por no decir imprescindible, que los propios contratistas sean capaces de reportar aquellas anomalías, disfunciones, cuasi incidentes que viven en directo. Pero al mismo tiempo hemos detectado cómo los contratistas en realidad mantienen niveles cuasi cero de reporte porque sufren represalias informales en el plano operativo si señalan disfunciones. El personal propio toma medidas de precaución y, por otro lado, las normativas contractuales de los contratistas viven en una especie de esquizofrenia. Por un lado, se busca contractualizar y mantener una relación contractual a largo plazo con las empresas que no dan problemas, que ejecutan en plazo y en coste y que efectivamente no son generadores de informaciones negativas. Y por otro lado, todo lleva a que si no informan de lo negativo, difícilmente podemos avanzar en seguridad. Es una especie de situación ambivalente y esquizofrénica que lleva prácticamente a que las tasas de reporte por parte de las subcontratas sea prácticamente nula. Por tanto, la situación es muy compleja. Sabemos que solo con información precoz se puede avanzar, sabemos que las estructuras directivas no filtran adecuadamente o no son capaces de potenciar el reporte, la operación de primera línea vive con dificultad el reporte, los contratistas viven también en una situación que dificulta el que realmente puedan reportar. Sin embargo, sabemos que todas las catástrofes tienen este mismo perfil. Uno de los accidentes conocidos precisamente como el Chernobyl de la petroquímica, el accidente de Texas City BP en el año 2005, en el informe redactado por el Chemical Safety Board ya se señalaba que los operadores no reportaban situaciones de riesgo simplemente porque sabían que de manera inmediata iban a ser culpabilizados de su propio accidente. Pero la cosa no queda ahí. Apenas 5 años después, British Petroleum sufre el terrible accidente en la plataforma Deepwater Horizon en el área de explotación de Macondo. El informe que se elaboró en la comisión presidencial que analizó este terrible accidente ya se señalaba que había datos previos al accidente que indicaban que la mitad de la tripulación de Transocean que operaba esta plataforma para British Petroleum consideraba, la mitad de la tripulación consideraba que podrían sufrir represalias si reportaban situaciones inseguras. Por tanto, la situación es terriblemente compleja porque ya sabemos de manera empírica, sabemos por las investigaciones de los grandes accidentes y por toda la literatura que en materia de seguridad se está desarrollando, que existen muchas dificultades para avanzar en materia de información precoz. Y además sabemos que incluso los guardianes de la, digamos, de la protección de los informantes, que son los propios reguladores, tienen problemas para llevar a cabo esa labor de protección del informante. Previamente a Deepwater, uno de las personas que detectó problemas en la operación de esta plataforma, Kenneth Abbott, transmitió después a la comisión presidencial que sus visitas al regulador y al supervisor fueron en vano. Literalmente dijo que simplemente ignoraron mis solicitudes de ayuda. Es decir, que muchas personas ya sabían que la plataforma Deepwater contenía o tenía deficiencias de seguridad que podían derivar en una catástrofe. Simplemente estas personas no fueron escuchadas adecuadamente. Por tanto, los operadores, bien vía dentro de su corporación, vía en los grupos de operación, tienen razones para el temor, ya que culpar y sancionar a los individuos de sus propios errores e incluso de transgresiones impuestas por la propia organización es una práctica habitual en las compañías. Es algo incluso que a veces se ha denominado como de emocionalmente satisfactorio.
pero ya sabemos claramente que una cultura organizativa que sistemáticamente culpa a sus operadores de las deficiencias de seguridad no puede pretender al mismo tiempo disponer de información que le pueda permitir desarrollar un adecuado aprendizaje organizativo. Por tanto, una cultura que culpa no puede convivir con una cultura que persigue la información. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho de Robert Cabana, que era yo creo que uno de los últimos directores del centro de lanzamiento de Cabo Cañaveral, el centro Kennedy. Digo que la lección más importante que aprendieron del accidente del Challenger, del cual hacía antes referencia, es que lo más importante para la seguridad de las operaciones es crear un entorno en el que todo el mundo pueda ser escuchado sin temor a represalias. Todo lleva a que necesariamente es necesario cambiar los modelos para permitir que este nuevo enfoque de la seguridad operacional se abra paso.